una canción que expone el lado oscuro del mundo del rap y demuestra la furia de un padre cuando se meten con su hija. Ja Rule, 50 Cent y Suge Knight son solo algunos de los nombres mencionados por Eminem en una de las canciones más épicas de la historia del rap. Yo soy Guilherme y hoy voy a revelar la historia detrás de la canción Like Toy Soldiers y el análisis completo de la letra aquí en el canal de Cifra Hits. Like Toy Soldiers fue el tercer sencillo del álbum Encore lanzado en 2004. La canción comienza con el estribillo que es cantado por un coro de niños y que es un sample de la canción Toy Soldiers de la cantante estadounidense Martika, lanzada en el 88. Soldados. La canción original narra la batalla de un amigo de Martika contra la adicción a la cocaína, incluyendo una advertencia sobre lo perjudiciales que pueden ser las drogas a medida que toman el control de la vida de los usuarios, así como los niños controlan a los soldados de juguete. En la canción de Eminem, el rapero crea un contraste entre la naturaleza tonta de las peleas en el rap y los posibles resultados desastrosos de las mismas, lo que está representado en la portada del sencillo, por el contraste entre el soldadito de juguete y la sangre derramada sobre él. Ese contraste también se nota en el coro de la canción, que empieza así: paso a paso, de corazón en corazón, izquierda, derecha e izquierda, todos caemos como soldaditos de juguete. Poco a poco, destrozados, nunca ganamos, pero la batalla sigue para los soldaditos de juguete. El sentimiento del estribillo se explora y desarrolla a lo largo de toda la canción, como veremos ahora partiendo del análisis del primer verso. Es esclarecedor. Mi equipo no puede saber de esto. Aquí, Eminem se está refiriendo al temor de demostrar que se siente abrumado por los problemas del rap, ya que corre el riesgo de perder credibilidad ante las personas y principalmente ante su equipo. Cuando Eminem menciona a su equipo, puede estar refiriéndose a sus compañeros 50 Cent y Dr. Dre, y principalmente a su antiguo grupo de rap, D12, formado en el 96. El grupo estuvo inactivo durante un tiempo después de que el talento de Eminem fuera descubierto por Dr. Dre, marcando el inicio de su carrera como solista en la disquera Aftermath Records en el 98. Después de algún tiempo, en 2001 Eminem retomó sus actividades en D12 con el álbum Devil's Night, lanzado por su disquera Shady Records, y en el álbum de estudio D12 World, lanzado en 2004, que contiene la canción My Band, la cual se convirtió en un éxito mundial. Como dato curioso, probablemente ya sabes que Eminem también se hace llamar Slim Shady. Ese apodo surgió al inicio de su carrera, cuando empezó a formar parte de D12. Cada uno de los integrantes del grupo decidió crear un apodo para sí mismo. Y fue en ese momento cuando Eminem creó su personaje Slim Shady, que significa flaco sombrío. Y quien sigue al rapero ya puede entender por qué ese apodo. Además, su nombre verdadero es Marshall Mathers, y de ahí sacó su nombre artístico, de sus iniciales M y M, que en inglés suena como M and Eminem. Continuando con el análisis de la letra, él dice: incluso si eso significa que tengo que ir mano a mano contra un vecino cualquiera. En esa línea, Eminem se refiere a Raymond Leon Scott, más conocido como Ray Benzino, rapero estadounidense y copropietario de la revista The Source, con quien Eminem tuvo un conflicto en el pasado. The Source es una revista que publica contenido de la cultura hip hop y suele publicar rankings con los mejores álbumes de rap, asignando calificaciones que van de 1 a 5. El conflicto con Eminem comenzó en el año 2000 después de que la revista publicara una lista con los mejores álbumes de ese año y calificara The Marshall Mathers LP con una nota de 2. Eminem consideró que la calificación era injusta, ya que su álbum vendió más de 1.78 millones de copias en Estados Unidos en su primera semana. Después de las quejas de Eminem, y también debido a la presión del público, la revista terminó cambiando la calificación del álbum de 2 a 4. Sin embargo, esa pelea no terminó ahí, y ganó aún más visibilidad en 2002 cuando salieron a la luz varias declaraciones públicas de Benzino, en entrevistas, acusando a Eminem de arruinar el hip hop, de ser racista, de faltarle el respeto a su propia madre, entre varias otras acusaciones. Además, Benzino empezó a lanzar varias dices contra Eminem.
La primera fue I Don't Wanna, lanzada en 2002. No me importa cuántos discos vendas, le faltas el respeto a tu mamá, perra, te mereces una bofetada. Y después de un tiempo, Eminem empezó a responder a las acusaciones y a lanzar sus propias dices contra Benzino, haciendo que esta pelea se prolongara por mucho tiempo. Ponme en tu maldita portada solo para vender tu revistita vendida. No estoy enojado, me siento mal. Aquí tienes un anuncio. Continuando con el análisis de la letra, Eminem canta: no importa. Nunca los arrastro a batallas con las que no pueda lidiar, a menos que realmente lo necesite. Tengo que ser un ejemplo. Necesito ser un líder. Mi equipo espera que los guíe. Si pasa alguna mierda, tengo que estar de su lado. Eminem demuestra que evita al máximo involucrar a su equipo en sus problemas, tratando de manejar todo solo y solo involucrando a sus compañeros como último recurso. De hecho, 50 Cent, Dr. Dre y la banda de D12 ya se vieron involucrados en los problemas contra Ja Rule y Benzino, como comentaremos a continuación. Y volviendo a la letra, él dice: ese asunto con Ja Rule, intenté evitarlo, pero ya era demasiado tarde. Hay una cierta línea que no debes cruzar, y él la cruzó. Escuché que él mencionó el nombre de Hailey en una canción, y simplemente perdí la cabeza. En 2003, Ja Rule lanzó la canción Loose Change, que significa unos centavos, claramente burlándose del nombre de 50 Cent. En la canción, él ataca a Fif y a Eminem. Y luego que se joda Loose Change, gordo, sí, femenino mi mamá, Murder Inc. son los tipos. Además de atacar a la mamá de Eminem, a su exesposa Kim, y hasta mencionar el nombre de la hija de la pareja, Hailey, que en ese entonces tenía solo 7 años. Dices que tu madre es una drogadicta y Kim es una cualquiera. Entonces, ¿en qué se va a convertir Hailey cuando crezca? Ja Rule, en ese entonces, estaba protegido por 2 de los mayores narcotraficantes de Nueva York, Supreme, lo que le daba mucha seguridad para atacar a otros raperos. Pero después de ver que Ja Rule había mencionado el nombre de su hija en la letra, Eminem se enfureció y respondió con la canción Hail Hailey's Revenge, que contó con la participación del grupo D12. Hailey, what do you want to be when you grow up, baby? No sé, pero no quiero crecer para ser como los hijos mugrosos de Ja Rule. Eminem continúa con la siguiente línea: fue una locura. La cosa fue mucho peor que lo que pasó entre Jay-Z y Nas. Esa bronca entre Jay-Z y Nas empezó de una manera considerada leve, con los raperos atacando la apariencia y la carrera del otro, lo cual hasta ahí no era nada grave. Sin embargo, la cosa se puso más seria en su canción Super Ugly. Después de ese episodio, la mamá de Jay-Z hizo que el rapero se disculpara públicamente por sus palabras, algo que hasta entonces era inédito en la historia del rap. Continuando con el análisis de la letra, Eminem dice: y a pesar de que ganamos la batalla, siento como si hubiéramos perdido. Gasté tanta energía en eso que sinceramente estoy exhausto. En esa línea, Eminem demuestra que incluso cuando parece haber un ganador en la batalla, la realidad es que nunca hay vencedores, porque los resultados de esas guerras pueden tener consecuencias muy graves para ambas partes. Eminem se siente culpable por haber tenido esas peleas, como lo demuestra en la siguiente línea: estoy tan atrapado en esto que siento como si yo hubiera causado esto. No es para eso que estoy en el hip hop, no fue para eso que entré. Nunca fue mi objetivo que alguien muriera. ¿Por qué querría destruir algo que ayudé a crear? A pesar de que hubo varias amenazas de violencia y muerte en las letras de las canciones que Eminem y los otros raperos usaban para atacarse, no hubo muertes como consecuencia directa de esas peleas, lo que, lamentablemente, sí ocurrió con grandes nombres como Tupac y Notorious Big. Eminem resalta cuánto algunas peleas perjudican al hip hop, género musical que el propio Eminem también ayudó a construir y popularizar, y que ya fue muy marginado por estar asociado a drogas, degradación de mujeres y violencia. No era mi intención, mis intenciones eran las mejores. Pasé toda mi carrera sin mencionar el nombre. Aquí, Eminem termina la línea sin rimar con la palabra good, lo cual hizo a propósito, porque el nombre que rimaría con good es justamente el nombre que él prefirió nunca mencionar, Suge. Suge Knight es el cofundador de la disquera Death Row Records y uno de los nombres más polémicos y temidos en la historia del hip hop, debido principalmente a los rumores sobre su implicación en las muertes de Tupac, Notorious Big y Eazy-E. Y eso fue solo por cuestión de respeto, para no hablar de más y terminar hablando de algo de lo que no sabía nada. Además, Dre me pidió que me mantuviera al margen de eso, que ese problema simplemente no era mío.
Aquí, Eminem afirma que nunca mencionó el nombre de Suge Knight en sus canciones, a petición de Dr. Dre. Dr. Dre fue el rapero que ayudó a Eminem al inicio de su carrera, y por quien Eminem siente mucho respeto y admiración. Suge y Dr. Dre tuvieron un desacuerdo en el pasado, cuando Dr. Dre decidió dejar la disquera Death Row Records, de la cual él formaba parte junto con Suge en ese entonces. Los dos, junto con DLC y Dick Griffey, fundaron la disquera en el 91 y juntos lanzaron álbumes de grandes nombres del hip hop de la costa oeste de Estados Unidos, como Snoop Dogg, Tupac y el propio Dr. Dre. Dr. Dre era el productor musical de Death Row, quien efectivamente creaba y hacía los beats y el ritmo de las canciones junto con los raperos, mientras que Suge era el encargado de los negocios de la disquera. Según el libro Welcome to the Death Row, con el paso del tiempo, Dre se sintió incómodo con la forma brusca e irresponsable en la que Suge empezó a manejar Death Row, y también con el ambiente de violencia que se apoderó de la disquera. Suge era conocido por su porte exagerado, de casi 1.90 metros y 120 kilogramos, que combinaban con su comportamiento extremadamente intimidante, siendo desmedido en sus actitudes, y, muchas veces, mezclando a las pandillas y al crimen con los negocios de la disquera, lo que terminó generando varios conflictos internos. Además, él usaba la disquera para inflamar la rivalidad entre los raperos de la costa oeste y los de la costa este de Estados Unidos. Esa rivalidad fue creada por el propio Suge después de un discurso suyo como representante de Death Row en una premiación en la costa este, en la que lanzó indirectas a Bad Boy Records, la disquera de Puff Daddy, con sede en Nueva York, y que lanzaba a los raperos de la costa este, como Notorious Big. Cualquier artista allá afuera que quiera ser un artista y quiera seguir siendo una estrella, que no quiera preocuparse porque el productor ejecutivo quiera salir en todos los videos, en todos los discos, bailando, vengan a Death Row. Dre nunca estuvo de acuerdo con esa rivalidad creada por Suge y que se intensificaba cada día más, generando fanatismo a favor de los raperos de una región y en contra de los raperos de otra. Hay quienes dicen que Suge Knight vio esta guerra como una oportunidad para dar a conocer su nombre, y por eso habría sembrado conspiraciones y odio en la cabeza de Tupac y Big, poniéndolos uno contra el otro para que ese conflicto creciera aún más. Pero eso es solo una teoría, nada comprobado. Lo que se sabe es que Tupac fue vetado, baleado en el 94 cuando fue a Nueva York. A partir de ahí, Tupac empezó a acusar a Big de traición. Todos esos conflictos y el ambiente de violencia que Suge estaba trayendo al rap y a Death Row iban totalmente en contra de los principios de Dre, que solo quería producir su música y dar una buena imagen al hip hop. Todo eso culminó en la decisión de Dr. Dre de dejar Death Row en el 96. Ese mismo año, Dre fundó su propia disquera, Aftermath Entertainment, que más tarde produciría el álbum de Eminem, The Slim Shady LP, lanzado en el 99. Volviendo a la letra, Eminem dice: "Eso fue lo que hice. Me mantuve al margen, mirando y rechinando los dientes, mientras él salía en toda la televisión menospreciando al tipo que literalmente me salvó la vida". Después de la salida de Dr. Dre de Death Row en marzo del 96 y también después de la muerte de Tupac, que ocurrió en septiembre de ese mismo año, el ambiente se volvió más tenso entre los raperos y Suge empezó a insultar a Dre públicamente en la televisión y continuó durante muchos años. Eminem estaba muy molesto por eso, pero aún así se mantuvo callado, por el enorme respeto y gratitud que tiene por Dre, que fue el tipo que lo apadrinó en el rap, salvando así su vida, como dijo en una entrevista para MTV en el 99. Así que Dre me sacara de la nada y me hiciera alguien, ¿sabes? Siento que Dre me salvó la vida. El hecho de que Dre haya salvado la vida de Eminem también puede tener otro significado, ya que Suge Knight habría intentado asesinar a Eminem en al menos 2 ocasiones diferentes, como reveló su ex guardaespaldas Big Nas en una entrevista para una radio en 2016. La primera vez fue en 2001 en un evento de premiación de hip hop de The Source. Big Nas notó un fuerte movimiento de miembros de la pandilla de los Bloods, mencionando el nombre de Death Row y diciendo que iban a acabar con Eminem en nombre de Suge Knight. Y la segunda vez fue en Hawái, cuando Suge envió a unos 50 hombres para intentar invadir el show de Snoop Dogg y Eminem en Honolulu. En ambas ocasiones, Eminem salió con vida gracias a la actuación de sus guardaespaldas y de Dr. Dre, que estuvieron a su lado todo el tiempo en modo de alerta. Eminem continúa la letra hablando sobre mantenerse fuera del problema de Dre con Suge y dice lo siguiente: "O sea, que se joda, lo entiendo. Son negocios, y esa mierda simplemente no es asunto mío.
Aquí, Eminem explica que entiende la petición que le hizo Dre de no mencionar a Suge en sus canciones y de no involucrarse en esa pelea, porque de hecho era un problema que no era suyo, sino de ellos dos, Suge y Dr. Dre. En la expresión son negocios, Eminem quiso decir que esos conflictos son completamente normales y que forman parte del hip hop. Incluso, la cultura de las disputas entre raperos se demuestra como un negocio muy lucrativo, ya que gran parte de las letras de rap más exitosas son precisamente aquellas que hablan sobre peleas y suelen romper récords de ventas y reproducciones. Volviendo a la letra, Eminem continúa, pero aún sabiendo que este asunto puede explotar en cualquier momento. En esa línea, Eminem demuestra que, a pesar de entender que no debe meterse en la pelea de los dos, sigue siendo cauteloso y está atento a lo que está pasando, porque teme que algún día esa pelea pueda tomar proporciones mayores y causar resultados desastrosos, principalmente debido a la reputación de Suge Knight, quien es sospechoso de haberse involucrado en varios crímenes en el mundo del rap. Ahora, vamos a iniciar el análisis del segundo verso de la canción, que comienza así. Ya hubo un tiempo en el que podías simplemente rimar, sin tener que preocuparte de que algún amigo tuyo muriera por eso. Eminem resalta que en las antiguas batallas, los raperos no tenían que preocuparse tanto por las ofensas que ponían en sus rimas, porque todos lo interpretaban como una competencia sana de música, sin tomarlo de manera personal. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa esencia se fue perdiendo, y ahora los raperos tienen que estar atentos a las palabras que usan en sus canciones, porque pueden salir del ámbito lírico y convertirse en violencia real. Pero ahora eso cambió, porque una vez que involucras a los hijos de alguien en medio, la cosa escala. Ya no son solo palabras, ¿verdad? En esta parte, Eminem deja claro una vez más que todo este problema tomó proporciones mayores cuando se mencionó el nombre de su hija, Hailey. En ese momento, el rapero dejó de interpretar las dices como simples ataques típicos del rap y empezó a verlas como agresiones personales, llevando ese beef a la vida real. La letra sigue, mencionando una nueva pelea. Ya es otra cosa. Estás mencionando nombres, y no solo haciendo rap. De hecho, intentamos evitar que la pelea entre 50 Cent y Jaja Hooley sucediera. La pelea entre 50 Cent y Jaja Hooley es una disputa antigua que se ha estado desarrollando desde finales de los años 90, incluso antes de que 50 Cent se convirtiera en el famoso rapero, que es hoy y cuando ni siquiera conocía a Eminem. Ja y 50 crecieron en el mismo barrio en los suburbios de Nueva York, en Queens, y ambos comenzaron la rivalidad en su juventud, cuando estaban luchando por conquistar su espacio en el mundo del rap. No se puede saber con certeza qué fue lo que realmente originó esa pelea en el pasado. En su autobiografía, From Pieces to Weight, 50 Cent relata su versión del inicio de la bronca con Ja Rule, diciendo: un socio mío le robó una cadena a Ja Rule. Después de eso, el tipo incluso logró recuperar la cadena para Ja Rule. Más tarde, Ja Rule me vio en un club y yo estaba junto con el tipo que lo robó. Fui a saludarlo y desde ahí empezó a actuar como si tuviera un problema conmigo, pero yo no fui quien lo robó. Desde el punto de vista de Ja Rule, 50 Cent empezó a no gustarle durante la grabación del videoclip de la canción Murder for Life de Ja Rule en el 99 que se estaba grabando en una avenida de Queens. Ja Rule afirma que 50 Cent llegó al set de grabación y saludó a la gente, pero no le prestaron mucha atención y continuaron con la grabación. Para Ja Rule, 50 Cent se sintió irrespetado en ese momento y empezó a no gustarle Ja Rule después de ese acontecimiento, siendo ese el motivo del inicio de la rivalidad. Y a principios de los años 2000, 50 Cent firmó contrato con las disqueras asociadas Shady de Eminem y Aftermath de Dr. Dre, a través de las cuales lanzó su exitoso álbum Get Rich or Die Trying. Desde entonces, 50 se volvió socio de Eminem y de Dr. Dre, convirtiéndose en amigos de muchos años. Eminem sigue hablando sobre la pelea entre 50 y Ja en la siguiente línea, diciendo: Dre y yo nos sentamos y hablamos con él, le pedimos que no empezara nada y 50 realmente no iba a atacarlo hasta que Ja Rule empezó a hablar de más en las revistas sobre cómo jodió a 50. Que se joda, 50 aplástalo, destrúyelo, deja que se arruine. En estos versos, Eminem explica que él y Dre siempre intentaron calmar la tensión de la pelea entre 50 y Ja Rule, pero el 24 de marzo de 2000 ocurrió otro capítulo de esta historia que cambiaría ese escenario. Ese día, 50 Cent fue apuñalado cuando él y los miembros de su equipo de Unit se toparon con el personal de la disquera de la que Ja formaba parte, Murder Inc., en el Hit Factory Studio en Nueva York.
Como siempre, cada rapero tiene su propia versión de cómo ocurrieron los hechos esa noche. Sin embargo, lo único que se sabe con certeza es que quien apuñaló a 50 Cent fue Ramel Leroy Gill, conocido como Black Child. Él era un rapero contratado por Murder Inc. que también estaba en el estudio grabando en ese momento. Después de un tiempo, Black Child confesó que apuñaló a 50, pero alegó que actuó en legítima defensa, ya que se dio cuenta de que 50 Cent iba a sacar un arma de fuego. Como se menciona en esta línea, Eminem realmente estaba intentando calmar la pelea entre Ja y 50, pero después de ver a Ja presumir en las revistas porque 50 Cent había sido apuñalado, Eminem perdió la paciencia y decidió animar a 50 a liberar su ira contra Ja Rule. Volviendo a la letra, él dice: mientras tanto, mi atención se dirigía hacia otra dirección. Algún recepcionista de The Source, que contestaba llamadas en su escritorio, se emocionaba mucho conmigo, pensando que yo sería su resurrección. Intenta soplarle el polvo al micrófono para hacer una nueva canción. En ese momento, el rapero vuelve a referirse a su pelea con Benzino. Eminem afirma que The Source veía en él una oportunidad de revivir el nombre de Benzino y de la propia revista, que creaba polémicas para poder aprovechar la fama de Eminem. Y continúa diciendo: pero ahora él se fregó porque uno de los motivos por los que yo despegué fue justamente por esa publicación, la misma que me hizo famoso. Aquí, Eminem se refiere a una publicación hecha sobre él por The Source en 1998 en una columna titulada Unsigned Hype, que significa el hype sin contrato. En ese entonces, Eminem todavía no tenía contrato con ninguna disquera, y esa columna en la revista terminó ayudando a Eminem a ganar notoriedad en la industria del hip hop. ¿Ahora el dueño está enojado conmigo por nada? Que se joda, ese rapero también puede irse al carajo entonces. En esas líneas, Eminem podría estar refiriéndose a David Mays, el tipo que fundó la revista The Source y que también apoyó a Benzino en la pelea contra Eminem. Pero estoy tan ocupado estando enojado que ni siquiera me detuve a pensar que acabamos de heredar la pelea de 50 con Murder Incorporated, y él heredó la mía, lo cual está bien, a los dos no nos importa eso. En esta parte, Eminem retoma el tema central de la canción. Él demuestra que estaba tan obsesionado con continuar la pelea con Benzino que, sin darse cuenta, terminó heredando la pelea de 50 con Murder Incorporated. Afirma que pasó lo mismo con 50, quien también asumió las batallas de Eminem. Para el rapero, eso fue algo natural para ambos, y todo siguió bien entre los dos, que siguen siendo socios hasta hoy. Todavía tenemos soldados que están en la línea de frente, que están dispuestos a morir por nosotros en cuanto demos la orden. Nunca para extorsionarnos, estrictamente para demostrar que nos apoyan. En esas líneas, Eminem dice que hay muchas personas que lo apoyan completamente, por lealtad y respeto, y que están dispuestas a pelear en su nombre. Probablemente se está refiriendo a sus amigos de Detroit y a la banda de D12. Incluso, en el video musical, Eminem observa a un hombre que está luchando por su vida en una camilla de hospital. Ese hombre probablemente representa a Bugs, el integrante de D12 y amigo de Eminem, que fue asesinado a tiros en el 99, y quien interpreta a Bugs en el video es otro rapero de D12, Proof, que también sería asesinado 2 años después de grabar ese video, en 2006. En los siguientes versos, él sigue hablando sobre lo importantes que son esas personas para él, y tal vez mencionar sus nombres en un rap o en un estribillo, para mostrar que nosotros también los amamos, y para que ellos sepan lo importante que es tener a los soldados de Runyon Avenue a nuestro lado. La lealtad de ellos vale más para nosotros que cualquier premio. Runyon Avenue es una calle ubicada en los alrededores de Detroit. Está cerca de la Osborne High School, la escuela donde Eminem solía participar en competencias de improvisación, de rap en su adolescencia, aunque no estudiaba ahí. Esa calle también está cerca de la famosa 8 Mile Road, una carretera de Detroit que también da nombre a la película de Eminem, estrenada en 2002. Pero no quiero que ninguno de mis compañeros salga herido o muerto. Simplemente no vale la pena. Y no puedo pensar en una manera más perfecta de decir esto que simplemente decir que los quiero demasiado como para ver el veredicto final. Me voy a alejar de todo esto antes de que llegue más lejos. Aquí, Eminem está diciendo que quiere demasiado a sus amigos como para dejar que arriesguen sus vidas en problemas que no llevan a nada positivo. Y por eso, él prefiere retirarse de esas batallas sin sentido antes de que sea demasiado tarde. Lo que tampoco es una declaración de derrota, como él deja claro en el verso que sigue. Pero no me malinterpretes, no estoy declarando la derrota.
Solo estoy tratando de ser un tipo maduro, y podré hacerlo si ustedes pueden dejar de discutir, porque francamente, estoy cansado de hablar. No voy a cargar con el ataúd de otra persona sobre mi conciencia. La expresión "to cop a plea" es una expresión jurídica que significa declararse culpable de una infracción menor durante un proceso judicial para cerrar el caso y evitar que evolucione a cargos más graves, lo cual tiene todo el sentido en el contexto de la canción y de este fragmento, ya que Eminem está diciendo que no está asumiendo su derrota, sino simplemente dejando de seguir con peleas que no benefician a ninguna de las partes y que solo traen perjuicios, pudiendo incluso terminar en muerte, lo cual él demuestra que no desea ni siquiera para sus enemigos. Si te gustó este video, solo te pido que le des like y comentes, ya que así YouTube lo recomienda a más personas. Aquí en el canal de Cifra Hits, nosotros desentrañamos y explicamos el significado y la historia detrás de las grandes canciones exitosas, que van mucho más allá de la traducción. Así que, si quieres aprender más sobre tus canciones favoritas, suscríbete a nuestro canal, eso nos ayuda mucho. Yo me despido por ahora, muchas gracias por ver hasta el final y hasta la próxima.